Desde San José, Costa Rica, en 930 kHz amplitud modulada, transmite TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros. Y con poder su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el rey. Buenos días, mi querido hermano y mi querida hermana. Estamos de nuevo acá, contentos, felices de estar otra vez compartiendo palabra de Dios con cada uno de los oyentes. Hoy es un día importante, estamos estudiando las 7 iglesias, la serie de las 7 iglesias, y hoy llegamos a la conclusión de esta serie importante con la iglesia de la Odisea, la última de las 7 iglesias. Antes de dar inicio al tema importante, como te hemos acostumbrado, quiero leer una cita. Esta cita se encuentra en Josué capítulo 1, versículos 7 al 9. Josué capítulo 1, versículos 7 al 9. Pero el versículo 9 es un versículo muy conocido, un versículo que le gusta mucho a la gente. El versículo 9 tal vez usted se lo sabe de memoria. Y es más, ahorita lo voy a decir, lo voy a leer, y ustedes yo sé que se van a acordar de este versículo. El versículo 9 dice: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Es un versículo muy conocido, un versículo que a la gente le gusta, un versículo que muchos lo saben de memoria. Pero el versículo 7 y el versículo 8 son el contexto de este versículo 9. Cuando dice: mira que te mando y que te esfuerces y seas valiente. ¿Te mando que te esfuerces en qué? Cuando leemos el versículo 7, que es importante, nos dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Nos está hablando aquí de la ley de Dios, la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. Dice: esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a la derecha, ni a la izquierda. ¿De qué? De la ley de Dios. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. O sea, nos dice aquí que se esfuerce, le dice a Josué, le dice a usted y me dice a mí, nos dice a todos. Pero nos dice también que no nos apartemos de la ley de Dios, ni a la derecha ni a la izquierda. Sigue diciendo el versículo 8: este libro de la ley nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que lo guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar el camino y todo te saldrá bien. ¿Cuándo te saldrá todo bien? Cuando guardes la ley de Dios, los 10 mandamientos. Después viene el versículo 9, donde dice: mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque mientras él esté encauzado, mientras él esté guardando la ley de Dios, mientras la guía de Josué, así como mi guía y su guía, sean la ley de Dios, entonces, mi hermano y hermano, vamos a ser prosperados. Pero hoy en día queremos ser prosperados sin guardar la ley de Dios, diciendo que la ley de Dios ya es abolida, que ya no existe. Pero cuando decimos esto, de que la ley de Dios es abolida, a veces mucha gente he escuchado decir esto. Pero usted le dice: bueno, si la ley de Dios es abolida, entonces el mandamiento que dice no cometerás adulterio también es abolido. El mandamiento que dice no matarás también fue abolido. El mandamiento que dice no robarás también es abolido. El mandamiento que dice no te harás imagen ni semejanza de imágenes, no las adorarás ni te postrarás ante ellas, también fue abolido. Pero la gente dice: no, eso no. Sin embargo, siempre se dice que la ley de Dios ha sido abolida
sobre todo con respecto al cuarto mandamiento, o sea, el sábado como día del Señor. Ahí es donde viene el problema y ahí está el centro o el meollo del asunto, en el cuarto mandamiento, el día sábado, porque hoy en día la mayoría de iglesias guardan, entre comillas, el domingo, cuando en la Biblia en ningún lugar dice el domingo. La Biblia dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el sábado es para el Señor tu Dios. Un mandamiento, pero al igual que ese mandamiento está el otro mandamiento que dice: honra a tu padre y tu madre. Está el que sigue: no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no codiciarás, etcétera, etcétera. Son 10 mandamientos en total. Por eso dice Josué, solamente, o más bien le dice Dios a Josué, solamente esfuérzate, sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que está en la ley de Moisés, mi siervo, que te mandé. No te apartes de ella, de esta ley, ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que te emprendieres. Ahora bien, nos gusta el versículo 9, pero el versículo 7 y el versículo 8, el versículo 9 lo sabemos de memoria, pero el versículo 7 y el versículo 8 lo desechamos, no lo leemos, no lo estudiamos, no lo conocemos. Con estas palabras, mi hermano y hermana, vamos a hacer una oración para que Dios nos pueda guiar, nos pueda dar claridad y nos pueda ayudar a poder recibir la palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por un día más de vida que nos das, por el privilegio, Señor, de estar acá pudiendo compartir tu palabra. Te pido, Señor, por cada televidente, Señor, por cada radio escucha, por cada persona que nos ve, Señor, a través de las frecuencias, que tu Espíritu Santo sea en cada uno de ellos, que podamos, Señor, abrir tu palabra para poder verificar, para poder estudiar, para poder escudriñar, para poder aprender y para poder también obedecer. De mi parte te pido que me des claridad, Señor, para poder explicar correctamente, Señor, que me ayudes, Señor, y me guíes, Señor, que tu palabra sea la que nos hable, la que nos instruya, Señor, y la que nos corrija. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos, mi hermano y mi hermana, estudiando la 7ª iglesia el día de hoy, la iglesia de la Odisea. Recuerde que las 7 iglesias se encuentran en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3. Ahí podemos encontrar las 7 iglesias del libro de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3. El capítulo, o más bien el estudio anterior, la iglesia de Filadelfia, estudiamos de esta iglesia que en 1831 se levanta una persona, en este caso Guillermo Miller, a predicar. Y a como él se levantó acá en los Estados Unidos, se levantaron muchos también, pastores, líderes, estudiosos de la Biblia. Muchos eran personas comunes. Se levantaron a predicar en Europa, en África, en América, inclusive la venida de Jesucristo, lo que se llamaba la época del despertar o el gran despertar religioso. Y el centro de su predicación era Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, versículo 7 más bien, 6 y 7, donde dice en el versículo 7 al principio: la hora de su juicio ha llegado. Ellos estudiaban y predicaban sobre la hora de su juicio, la venida de Jesucristo. Sin embargo, recordamos también que en este tiempo, muchos que se añadieron al mensaje, que aceptaron el mensaje, lo aceptaron, pero porque les gustaba, pero no lo estudiaron. El día del 22 de octubre de 1844, el día que terminaba la profecía de las 2300 tardes y mañanas, o sea, la profecía de los 2300 años que empezaron en el año 457 a.C. y llegaron a su culminación el 22 de octubre de 1844, ese día muchos esperaban la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesucristo no apareció, Jesucristo no vino. Entonces, muchos que aceptaron el mensaje porque les gustó, porque les llamó la atención, pero no se consagraron por el mensaje, no estudiaron el mensaje, se retiraron. Y algunos que quedaron dijeron: bueno, o sea, la profecía es clara. Y la estudiaron, la reestudiaron y la siguieron estudiando para ver si había un error, pero no encontraron error en la fecha. Sin embargo, dice Daniel capítulo 8, versículo 14, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Ellos vieron que el error no estaba en las fechas estaban correctas. El 22 de octubre de 1844 iba a suceder algo.
Dice ahí, el santuario será purificado. El santuario purificado, ellos cometieron el error de creer que era la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero el santuario purificado no era la segunda venida, era el día de expiación, era el Yom Kippur, era el juicio investigador. Era cuando Jesucristo pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Ahí es donde empieza el juicio. Por eso dice, la hora de su juicio ha llegado. Entonces Dios en este año 1844, en este año empieza la iglesia de Laodicea. Laodicea es una palabra que se divide en dos: Laos, pueblo, y Seas, juicio, o sea, el pueblo del juicio. Se le aplica el pueblo del juicio. La iglesia de Laodicea existe desde el año 1844 hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta iglesia Dios la llama para poder completar el mensaje que predicaron en la iglesia anterior, en la iglesia de Filadelfia, los mileritas en este caso, o adventistas del primer día, tanto en Europa como en América, en este caso Estados Unidos y en otros lugares. Entonces estas personas predicaron antes de esto la hora de su juicio ha llegado, pero este versículo que está en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7 al principio todavía sigue, porque es el mensaje del primer ángel, segundo ángel y tercer ángel, o sea, el mensaje de los tres ángeles. Pero era necesario que Dios levantara un pueblo para poder predicar el resto de los mensajes y lo que le faltaba para predicar a este movimiento que se había levantado anteriormente. Por eso Dios, mi querido hermano y mi querida hermana, levanta la última iglesia. Y ahora sí, estoy diciendo la última iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que después de la iglesia de Laodicea no hay otra iglesia más. Es la última iglesia de Dios acá en la tierra, que existe desde 1844 hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Después de este chasco, del gran chasco, Dios levanta esta iglesia. Una iglesia que existiría hasta antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En todas las épocas, mi querido hermano y mi querida hermana, Dios ha tenido una iglesia. Pregunta, ¿cuántas iglesias? Una iglesia. Dios no ha tenido 2, 3, 4, 5, siempre ha tenido una iglesia. Esa iglesia que Dios ha tenido es la iglesia que se ha dedicado a predicar y vivir la verdad contenida en su palabra. Una iglesia. Al tiempo del fin, o sea, en nuestro tiempo no es la excepción a la regla. Dios hoy en día también tiene una iglesia. Hay muchas iglesias y usted puede escuchar nombres y hay muchas iglesias. Pero ¿cómo usted se da cuenta cuál es la iglesia de Dios en el tiempo del fin? La misma Biblia, la palabra de Dios nos aclara, nos dice, nos confirma cuál es la iglesia de Dios en el tiempo del fin. Una iglesia que no predique las doctrinas correctas, las doctrinas bíblicas, no es la iglesia de Dios en el tiempo del fin. La iglesia de Dios en el tiempo del fin va a estar adecuada a la Biblia, va a estar guardando, predicando con un escrito está, no un así dice el hombre, sino un así dice el Señor, como Jesucristo predicaba cuando Él estaba acá en la tierra hace 2000 años que Él vino, y Él decía, o le preguntaban, y Él decía, escrito está, o qué dicen las escrituras. Siempre iba a la Biblia la palabra de Dios. O sea que todo lo que usted cree y lo que yo creo tiene que estar confirmado por la palabra de Dios. Si no está confirmado, lamentablemente no es la verdad, y no es una iglesia que tenga la verdad. Por eso el llamado en este caso es a salir de esas iglesias, las iglesias que tengan doctrinas que son erróneas, doctrinas que son mentirosas. Entonces Dios llama a un pueblo para que predique esta verdad en el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque lamentablemente la mayoría de iglesias en nuestro tiempo, el 99% de iglesias en nuestro tiempo están erradas y están equivocadas y creen cosas que no son conforme a la Biblia, y más adelantito lo vamos a ver. Pero siempre en la historia de la humanidad ha habido una verdad. Y Dios añade, según el estudio, según el conocimiento, según la preparación, según la oración de cada persona, va añadiendo verdad tras verdad. Por eso hace tiempo, mi hermano y hermana, la gente no conocía, no estudiaba, no entendía Apocalipsis. Libro importante para este tiempo, para el tiempo del fin. ¿O será que Dios nos dejó escrito el libro Apocalipsis para no estudiarlo ni para leerlo? Porque ¿en cuál iglesia predican Apocalipsis? No se predica, no se estudia, no se entiende. Pero Dios nos deja este libro porque Él tiene un mensaje para nosotros. En otro tiempo no lo estudiaban, no lo entendían porque no era para ellos.
Sin embargo, es un libro que es para el tiempo del fin, porque el tiempo está cerca, dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. El tiempo está cerca. O sea, que es importante que usted pueda entender y estudiar Apocalipsis. Ahora bien, ¿cómo sabemos nosotros cuál es la iglesia verdadera en el tiempo del fin? Porque Dios tiene una iglesia, eso lo acabo de decir. No tiene 2, 3, 4, 5, no. Dios tiene una iglesia. Aunque hay pueblo de Dios en muchas iglesias que no son la iglesia de Dios, pero hay gente que es parte del pueblo de Dios, porque son personas que aman a Dios y están dentro de estos lugares, diversos lugares. Pero cuando esas personas, usted tal vez sea uno de ellos, escucha estas verdades, usted tiene que tomar una decisión. Entonces, ¿cuál es la iglesia de Dios en el tiempo del fin? Para usted poder saber cuál es la iglesia de Dios en el tiempo del fin, no podemos preguntarle al líder religioso, al pastor, al sacerdote, no. Tenemos que preguntarle a la Biblia, a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos da las características de la iglesia de Dios en el tiempo del fin. Y voy a leer 2 citas, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 2 y versículo 17. Apocalipsis, vea que estoy hablando de Apocalipsis, el libro especial para nuestro tiempo. Nos dice Apocalipsis 12, 17. Y escuche lo que dice esta cita. Dice, entonces el dragón. ¿Quién es el dragón? Apocalipsis 12, 9 nos dice que el dragón es Satanás. Dice, entonces el dragón, o sea, Satanás, se llenó de ira contra la mujer. ¿Contra quién se llena de ira Satanás, el dragón? Dice contra la mujer. Ahora, ¿qué es la mujer? Si usted estudia profecía, que más adelante vamos a ver esto, con más citas y más versículos, para que le quede claro cuando estudiemos Daniel capítulo 12, pero ahorita estamos estudiando la última iglesia. Dice que Satanás se llena de ira contra la mujer. La mujer en la Biblia lo que representa es la iglesia. Una mujer representa a la iglesia. Por eso vemos en Efesios capítulo 5, versículo 31, 32. En estos versículos nos habla de Dios comparando a la esposa y el esposo con la iglesia, símbolo de la esposa, y el esposo, símbolo de Cristo. Pero hay muchos versículos que nos hacen ver, nos hacen entender proféticamente de que la mujer es la iglesia. Sigo leyendo el versículo. Entonces, Apocalipsis 12, 17 nos dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, o sea, Satanás se llena de ira contra la iglesia. Y dice, y se fue a hacer guerra. ¿Contra quién? Contra el remanente de la descendencia de ella es de la mujer. O sea, se hace guerra contra la última iglesia. ¿Y cuál es la última iglesia? Estamos estudiando las 7 iglesias, donde empezamos con Éfeso, Esmirna, y ahí seguimos adelante hasta llegar a la última, que se llama Laodicea. La última iglesia es la iglesia de Laodicea. Ahora, ¿cómo distinguimos quién es la iglesia de Laodicea? Dice acá, se fue a hacer guerra contra el remanente de la descendencia de ella, o sea, contra la última de las iglesias. Y dice acá las características de esta iglesia. ¿Y cuáles son las características? Espero, mi hermano y mi hermana, que usted pueda buscar estas características en su Biblia. Cualquier Biblia que usted tenga, ahí usted puede buscar las características. Y dice habla de 2 características, pero la primera dice, y eso lo dice en el Nuevo Testamento, lo dice en Apocalipsis, y dice, los que guardan los mandamientos de Dios. Primera característica dice que la última iglesia con la cual Satanás se va a hacer guerra, se enfurece, se llena de ira, dice es la iglesia, uno que guarda los mandamientos de Dios. Sin embargo, hoy en nuestro tiempo, la mayoría de iglesias, mi querido hermano y mi querida hermana, la mayoría de iglesias, hablando de católicas, evangélicas, protestantes, bautistas, metodistas, luteranas, anglicanas, pentecostales, dicen que los mandamientos de Dios fueron abolidos en la cruz del Calvario y niegan la obediencia a los mandamientos de Dios. La niegan. Porque yo fui evangélico de nacimiento, de una iglesia pentecostal, fui pastor de jóvenes en una iglesia pentecostal y creía en esas cosas porque eso era lo que me enseñaban, eso era lo que me decían, eso era lo que había aprendido. Entonces la mayoría de iglesias lamentablemente dicen que la ley de Dios fue abolida. Sin embargo, usted lee Mateo capítulo 5 versículo 17, palabras de Jesús en el Sermón del Monte, dice: yo no he venido a abolir la ley ni los profetas, yo no he venido a abolir la ley sino a cumplirla. Y después siguen hablando los versículos más adelante de no matarás, no cometerás adulterio, de la ley de Dios. Jesucristo mismo dijo: yo no he venido a abolir la ley. La ley de Dios no ha sido abolida.
Juan 14:15 nos dice: si me amáis, palabras de Jesucristo, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os enviará el Consolador, el Espíritu Santo. Pero dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, cuando ustedes me aman y guarden mis mandamientos. Ahora, mucha gente dice ahora que si usted acepta a Jesucristo, entonces ya no tiene que guardar la ley. Claro, mi hermano y hermana. ¿Por qué? Porque la ley es el amor de Dios. Los 4 primeros mandamientos definen mi amor a Dios. Los 6 mandamientos últimos definen mi amor al prójimo. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no codiciarás. Los primeros mandamientos, el amor a Dios. El 4.º mandamiento: ¿qué día obedecer a Dios? El día que Dios instituyó, no el día que el hombre instituyó. El domingo es un día instituido por el hombre, no por Dios. ¿A quién obedece usted? ¿A Dios o al hombre? Hechos capítulo 5, versículo 29, versículo 32. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Santiago capítulo 2, versículo 10. Santiago 2:10. Si alguno guarda toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Porque aquel que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Así que si no cometes adulterio, pero matas, te has hecho transgresor de la ley. Por eso, mi querido hermano y mi querida hermana, a Satanás lo que le interesa no es que usted desobedezca los mandamientos, no. Usted puede obedecerlos todos, pero a él le interesa que usted desobedezca uno de los mandamientos. Santiago 2:10. Si usted desobedece uno, se hace culpable de todos, porque son 10. No son 9, no son 8, son 10 mandamientos. Y entre esos 10 está: acuérdate el día sábado para santificarlo. Por eso Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 nos dice que la última iglesia que Dios tiene en la tierra tiene 2 características. La primera de esas características es que guardan los mandamientos de Dios. Hermano y hermana, en su iglesia donde usted está en esos momentos, ¿guardan los mandamientos de Dios? ¿Guardan el sábado como el día del Señor? ¿O no? Si esa iglesia no guarda todos los mandamientos de Dios, si no predican que los mandamientos de Dios todavía están vigentes, entonces es una iglesia falsa. Es una iglesia que no es la iglesia de Dios en este tiempo. Pero dice también, segunda característica, y tienen el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo, mi querido hermano y mi querida hermana, es la palabra inspirada por Dios a través de los profetas, o sea, la Biblia. Por eso dice Juan capítulo 5, versículo 39. Juan 5, 39 dice, voy a buscar un momento para leerlo correctamente. Dice: escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, la Biblia da testimonio de Jesucristo, las escrituras. Por eso dice, y tienen el testimonio de Jesucristo. Son 2 características. Ahora, la Biblia, cuando usted la estudia, me dice muchas cosas y me lleva a las doctrinas correctas y verdaderas. La gente hoy en día dice, las iglesias falsas, dicen que los muertos están en el cielo, en el infierno, en el limbo, en el Hades, en cualquier lugar. Usted va a un sepelio, puede ser de una iglesia protestante, ¿y qué dice la mayoría de pastores? Esta persona está ahora en el cielo, está mejor que nosotros. Eso es lo que dicen. Cuando la Biblia dice que los muertos están muertos y nada saben, y dice que cuando venga Jesucristo en la segunda venida, los muertos en Cristo van a resucitar. ¿Cuándo van a resucitar? En la segunda venida. O sea que los muertos están durmiendo. Desde el primer muerto que se llamó Abel hasta el último muerto están durmiendo. Y ahí no van al cielo, no van al infierno, no van a ningún lugar. Eso dice la Biblia. ¿Hasta cuándo resucitan? Los justos en la segunda venida, los injustos después del milenio. Eso es lo que dice la Biblia. Pero si su iglesia cree diferente y cree que los muertos están en un lugar, eso se llama espiritismo. Si creen que están en algún lugar, entonces usted no está en la iglesia verdadera. Usted está en una iglesia falsa, que está predicando una falsa doctrina. La Biblia nos dice del fuego eterno después de los 1000 años. Pero las iglesias falsas, las iglesias falsas predican de que la gente que murió y era mala se va a un lugar que se llama el infierno. Y ahí se están quemando. Eso es lo que dice la gente. La Biblia dice que los muertos, están descansando, sean buenos o sean malos. ¿Hasta cuándo? Hasta la segunda venida. Por lo menos los justos. Los injustos después del milenio. Después de esto viene el castigo para ellos. O sea, en otras palabras, no están en el infierno, como dice la mayoría de gente y como lo vemos en las películas famosas en la televisión. No.
Pero si una iglesia predica esto y usted está en una iglesia donde creen esas cosas, está en una iglesia que es falsa. Por eso dice que una característica del pueblo de Dios son los que guardan los mandamientos de Dios, pero también tienen el testimonio de Jesucristo. Si leemos Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, Apocalipsis 14, 12, otra cita, también nos dice las características de la última iglesia. Dice acá, aquí está la paciencia de los santos. Los santos son los que forman parte de la última iglesia. Dice, aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son los santos? Aquí mismo nos dice después las dos características de los santos. Y dice, 1, los que guardan los mandamientos de Dios, y 2, y tienen la fe de Jesús. Las mismas características que están en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, se encuentran en Apocalipsis 14, 12. Dice, los que guardan los mandamientos de Dios. Y cuando dice los mandamientos, no está diciendo 9 mandamientos, no está diciendo 8, no está diciendo 5, no, dice los mandamientos de Dios. Los 10 mandamientos de Dios. Y tienen la fe de Jesús. O sea, su confianza está puesta en la palabra de Dios. ¿Cómo nos habla Dios a nosotros, mi hermano y hermana? Hay una manera en la cual yo le hablo a Dios. Yo le hablo a Dios a través de la oración. Yo me arrodillo y oro y le hablo a Dios. Dios me habla a mí a través de su palabra. A través de su palabra. Pero nosotros somos gente perezosa que no nos gusta estudiar la palabra, sino que esperamos que otro nos diga lo que dice la Biblia y creemos lo que esta persona dice, llámese pastor, ministro, sacerdote, como sea. Ese es nuestro grave problema, nuestra grave situación. Tenemos la Biblia, a veces hasta abierta en una mesita, pero no la leemos. Y como no la leemos, no sabe. Mateo capítulo 7, versículo 21, nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo. ¿Y cuántos dicen Señor, Señor? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, hacer la voluntad de Dios. ¿Y dónde está la voluntad de Dios? A través de la Biblia. La voluntad de Dios se encuentra a través de la Biblia. Ahí se encuentra la voluntad de Dios. Entonces vemos con esto, mi querido hermano y mi querida hermana, que Dios tiene una iglesia en el tiempo del fin en la tierra. Hay muchas iglesias, pero muchas, o más bien la mayoría, una es la verdadera y las demás son falsas porque están predicando, enseñando, creyendo doctrinas que no están conforme a la Biblia y están diciendo que la ley de Dios, los mandamientos de Dios han sido abolidos, que ya no hay que guardarlos, cuando la Biblia nos dice que todavía están vigentes. ¿Cuál es la última iglesia que Dios ha levantado en la tierra? Dios tiene, mi querido hermano, una iglesia en la tierra en este tiempo. Si usted quiere saber cuál es la iglesia, lea las características, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. En 1844 Dios levantó la última iglesia para predicar un mensaje, el mensaje de los 3 ángeles, de los 3, 1, 2 y 3. 3 mensajes angelicales. Esta iglesia, mi querido hermano y mi querida hermana, se llama la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Repito, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Este nombre de esta iglesia, mi hermano y hermana, se llama Adventista porque la palabra Adventista es que espera la segunda venida de Jesucristo, adventistas. Y del séptimo día porque guarda el sábado, el séptimo día, como día del Señor. Esta iglesia Dios la levantó en esta fecha, 1844, para predicar esta verdad. Una verdad que no se cree en el mundo. Una verdad que ha sido escondida. Y ahora la estamos predicando con fuerza, la estamos predicando sin miedo. Nos trae problemas, claro que nos trae problemas. Mucha gente está contenta por las predicaciones y nos llaman y nos dicen qué lindo, esas predicaciones no conocíamos, pero otra gente se molesta también por esas cosas que estamos predicando. Sin embargo, son palabra de Dios y hay que predicarlas, hay que enseñarlas. Ahora, ¿dónde está esta iglesia? En cualquier lugar, mi hermano y hermana, los que estamos aquí en Costa Rica o en otros lugares que tal vez nos escuchen, en cualquier lugar donde usted viva, hay una iglesia adventista del séptimo día. Si usted vive allá en Alajuela, usted podrá encontrar una iglesia adventista del séptimo día en Alajuela. Si usted vive allá en San Isidro el General, allá pregunte y la podrá encontrar. Si usted vive allá en La Tigra, en San Carlos, allá también podrá encontrar una iglesia adventista del séptimo día. Si usted vive en Alajuelita, en Tejarcillo, en San Felipe, en el lugar donde usted vive, usted va a poder encontrar una iglesia. Si usted vive en Acerrí, si usted vive en Curriabat, si vive en Desamparados, en cualquier lugar encuentra una iglesia adventista cerca de su casa, mi querido hermano. La iglesia adventista del séptimo día se reúne los sábados a adorar el nombre de Dios desde las
8:45 de la mañana hasta las 12, mediodía, más o menos. Entonces, en todo lugar que usted esté, sea en Costa Rica o fuera de Costa Rica, va a encontrar una iglesia. Por eso, mi hermano y hermana, si usted está en una iglesia donde están predicando doctrinas erróneas, doctrinas falsas, yo lo invito a que se una al pueblo de Dios en el tiempo del fin. A que pueda buscar, que pueda preguntar dónde está esta iglesia y que pueda visitarnos, que pueda escuchar las predicaciones, la palabra, lo que se habla. Yo hace 15 años conocí este mensaje. Yo era evangélico, se los acabo de hablar. Era pentecostal, era pastor de jóvenes en una iglesia pentecostal durante varios años. Pero cuando conocí ese mensaje tuve que tomar una decisión. Y gracias a esa decisión correcta que tomé, hoy tengo 15 años de ser adventista del séptimo día. La última iglesia que Dios ha levantado. Ahora, esta iglesia Dios la levanta con un fin. No para llenar la iglesia, sino con el fin de poder predicar un mensaje de la hora de su juicio y el mensaje de los 3 ángeles, que eso lo vamos a ver después de esta pausa, después de los anuncios. Entonces, mi hermano, con los anuncios, primeramente recordarles que somos el Remanente Adventista CR. El Remanente Adventista CR somos un grupo de hermanos que nos unimos, nos levantamos para poder predicar una verdad presente en el tiempo presente. Estamos o nos puede escuchar a través de Radio Costa Rica. Radio Costa Rica está en la frecuencia 930 AM. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 9 de la mañana, nos puede escuchar por Radio Costa Rica 930 AM. También en directo nos puede escuchar en directo a través de internet por la dirección www.radiocr.net. Para que apunte, www.radiocr.net. Y también nos puede ver en directo a través de Facebook. En Facebook pone el nombre de nuestra página, El Remanente Adventista CR, y ahí nos va a poder escuchar a través de Facebook. Ahí puede ver nuestros videos en directo y también varios videos en diferido. También estamos, mi hermano, en YouTube. En YouTube tenemos nuestra página, también se llama El Remanente Adventista CR, CR es Costa Rica. Entonces pone usted El Remanente Adventista CR en YouTube. Ahí van a poder encontrar nuestra página. Tenemos ya más de 400 videos. Más de 400 videos, mi hermano. O sea, hay material para estudiar ahí suficiente. Para que usted pueda analizar, pueda estudiar, pueda sentarse con tranquilidad y estudiar con su Biblia a su lado. Estamos también en Canal 19. Canal 19 nos puede ver de lunes a domingo, desde las 7 de la noche hasta las 10 de la noche. Tenemos programas de 3 horas de lunes a domingo. Y los programas míos, por lo menos, mi nombre es Will Chavarría, puede verlos los jueves en Canal 19. O sea, este programa que estamos predicando hoy se ve la próxima semana en Canal 19. No hoy, sino la próxima semana se ve en diferido. Pero los puede escuchar el jueves desde las 8 de la noche hasta las 9 de la noche. O sea, de 8 a 9 puede escuchar este programa en reprise, así cada programa que estamos programando. Recuerde que tenemos un teléfono para llamadas, para consultas, para pedidos de oración, 8314-7619. El hermano Carlos González lo va a estar atendiendo, 8314-7619. Y también acordarles que estamos obsequiando, mi querido hermano y mi querida hermana, obsequiando varios libros importantes, folletos importantes pequeñitos, que usted tiene que leer, que tiene que analizar, que tiene que tener para que pueda estudiar. El primero de estos folletos se llama ¿Qué pasa cuando una persona muere? ¿Qué pasa cuando una persona muere? Los que lo ven en pantalla lo pueden ver acá. Aquí nos da toda la información en relación a esta doctrina que se está enseñando de una manera incorrecta. Segundo, los folletos, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Tercero, los folletos, el milenio y la segunda muerte. El cuarto, los folletos, el verdadero infierno. El quinto, los folletos, la ley de Dios. El sexto, el sábado en la Biblia. El séptimo de los folletos, el sueño del rey Nabucodonosor. El octavo de los folletos, las 4 bestias de Daniel capítulo 7. El noveno de los folletos, el cuerno pequeño o quién es el cuerno pequeño. Y el décimo y último de los folletos, el juicio investigador. Importante, mi hermano y hermana, si usted quiere recibir estos libros, nos puede llamar al 8314-7619. Pero también, si quiere recibirlo por medio de vía electrónica, nos da su correo y yo se los puedo también enviar por medio de correo, para que usted también lo pueda leer por medio de correo. Entonces lo puede tener en de estas maneras. También recordarles, mi querido hermano, que estamos
vendiendo. Esta estamos vendiéndola porque la compramos en los Estados Unidos, la mandamos a traer una caja, tenemos varias Biblias de estas y es una Biblia con espíritu de profecía. Esta Biblia es muy importante porque tiene estudios, tiene espíritu de profecía, es traducida Reina Valera, pero viene traducida directamente de la 1903. Para su pedido, si la quiere saber el precio, si quiere obtenerla, me llama al teléfono mío 7161-5194. 7161-5194. Después del canto, mi hermano y hermana, seguimos con el tema. La Biblia nos
hermanos, nos quedan apenas, creo que 20, 10, 50, 15 minutos nos quedan solamente y el tema todavía falta bastante. Vamos a tratar de poder decir lo más importante sobre este tema. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 nos habla sobre la iglesia de la Odisea, la última de las 7 iglesias. Y nos dice, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Estas cosas las dice el testigo, más bien el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. O sea, el que está hablando acá no es cualquier persona, es Jesucristo mismo. Nos dice, yo conozco tus obras. Lo mismo que le dice a las otras iglesias, se lo dice a la última iglesia. Yo conozco tus obras, yo sé. Dice que no eres ni frío ni caliente. Ahora dice que esta iglesia no es ni fría ni caliente. Fría es el que está mal y sabe que está mal, caliente es el que está bien. Pero dice, quisiera que fueras frío o caliente, mas porque eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La condición de la iglesia en el tiempo del fin. Dice, porque tú dices, vea lo que dice las personas en el tiempo del fin. Dice, porque tú dices, o sea, no es lo que dice Dios de ellos, sino lo que yo digo de mí mismo. Dice, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de nada tengo necesidad. Y eso es el problema que le pasa a muchas personas en muchas iglesias. Yo soy rico, me he enriquecido, o sea, yo sé, yo estoy bien. Donde yo estoy bien. Pero no estudiamos la Biblia para poder saber si estamos en lo correcto o no estamos en lo correcto. No oramos pidiéndole dirección a Dios para saber cuál es la verdad. Muéstrame la verdad. No escudriñamos la palabra de Dios. Por eso dice que la condición de la iglesia en el tiempo del fin es, yo soy rico. Eso es lo que dice cada persona. O sea, creemos que estamos bien cuando realmente dice acá que no estamos bien. Dice, no tengo necesidad de nada y no conoces. Esa es nuestra verdadera condición, que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por eso dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Y nos da la solución al problema. Hay un problema, hay una verdadera condición y hay una solución al problema. Por eso dice el versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él. Él está tocando la puerta de su corazón, así como tocó la puerta de mi corazón. Y lo está llamando, mi querido hermano, a través de la palabra, a través de la escritura, a poder dejar de ser parte de ese lugar en el cual no están predicando las doctrinas correctas. Pregunte, mi hermano y hermana, pregúntele a los líderes de su iglesia, del lugar donde usted está, en qué es lo que creen, y analice esto con la palabra. Si no están guardando el verdadero día del Señor, si están creyendo que los muertos están en algún lugar, si están creyendo en el rapto de la iglesia, esa doctrina falsa, cuando la Biblia dice, cuando venga Jesucristo, todo ojo le verá. Si están creyendo que la gente ahorita se está quemando en un infierno de fuego, cuando la Biblia dice que los muertos están muertos, no pueden estar quemándose en un lugar de estos. Y muchas cosas más, mi querido hermano y mi querida hermana. Cuando creen que la ley de Dios fue abolida en la cruz del Calvario, cuando eso es mentira, porque la ley de Dios aún está vigente. Son iglesias que no están en lo correcto. Ve hoy en día, mi querido hermano y mi querida hermana, la próxima semana aquí en Costa Rica se hace confesión de pecados en todo lugar. La Biblia no dice que hay que confesarse los pecados ante un hombre. La Biblia dice que los pecados se confiesan ante Dios. Un hombre es pecador como uno. ¿Cómo usted se va a confesar los pecados ante un hombre? Llámese sacerdote o llámese como se llame. Son doctrinas falsas. Cuando un hombre se hace creer y llamar el representante de Dios en la tierra, en este caso el Papa, una doctrina falsa. Cuando muchos hombres de muchas iglesias protestantes se hacen llamar apóstoles, profetas, cuando en realidad no lo son, están enseñando doctrinas falsas, mi querido hermano. Lamentablemente, por eso Dios llamó a su pueblo, a su iglesia, en el tiempo del fin a predicar. Si usted es parte de esta iglesia, mi hermano, es su deber, su responsabilidad, predicar estas verdades, no callarlas. Y si usted no es parte de esta iglesia, únase al pueblo de Dios en el tiempo del fin y ayúdenos a predicar, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Una verdad que no se predica. Ahora, esa verdad está en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 al versículo 12.
el mensaje de los tres ángeles. El mensaje de los tres ángeles empieza con unas palabras. Dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel. Dice, vi volar por en medio del cielo. Cuando el ángel está en medio del cielo, eso significa que es un mensaje que es dado a todo el mundo. Porque ¿quién no va a poder ver un ángel en medio del cielo? O sea, simbólicamente lo que está diciendo es que es un mensaje mundial, un mensaje para todos. Eso mismo lo dice más adelante. Vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno, o sea, el evangelio que siempre ha existido, para predicarlo a los moradores de la tierra. ¿A cuáles moradores? 1, a toda nación. 2, tribu. 3, lengua. Y 4, pueblo. ¿Por qué 4 cosas? Porque 4 simboliza toda la tierra. A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Diciendo a gran voz: temed a Dios y dale gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. O sea, hay que temer a Dios. Temer a Dios es tenerle respeto, es reverenciar a Dios. ¿Y cuántas personas hoy en las iglesias, mi hermano y hermana, no reverencian a Dios? No respetan a Dios, no tienen temor de Dios. Hay personas inclusive que yo he escuchado diciéndole a Dios compa, y diciéndole colochos, y diciéndole así como si fuera uno de los amigos de la calle. No hay respeto, mi hermano y hermana, hoy en día. El respeto se ha perdido en los hogares y por tanto se pierde en las iglesias, por tanto se pierde en la sociedad. Y tenemos sociedades ahora corruptas porque en los hogares hemos alejado a Dios de nuestros hogares. No enseñamos respeto a nuestros jóvenes para los mismos padres, porque ahora los jóvenes no dicen sí señor, sí señora, tampoco. Y se pierde el respeto y después llegan muchachos y tampoco van a respetar a Dios. Eso es lo que lamentablemente está sucediendo. Pero dice el versículo: temed a Dios y dale gloria. Dar gloria a Dios es representar a Jesucristo por medio de mi carácter, por medio de mi persona, que la gente pueda ver a Jesucristo en mí. Eso es darle gloria a Dios. Por eso Felipe le dice en Juan capítulo 14 versículo 5, si no me equivoco, le dice a Jesucristo: muéstranos al Padre. Y Jesús le dice: bueno, hace tanto tiempo que me han visto y no lo conocen. O sea, por medio de Jesucristo podían ver al Padre. Dar gloria a Dios es que por medio de mi persona, por medio de mi vida, por medio de mi carácter, por medio de mi testimonio, por medio de su testimonio, de su vida, de su carácter, por medio de su testimonio, puedan ver a Jesucristo. Eso es temer a Dios y darle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. O sea, ya empezó el juicio de Dios. Jesucristo viene pronto, la segunda venida. Pero antes de la segunda venida, antes se da el juicio investigador. Cuando Jesús venga, ya los nombres fueron enjuiciados. Ya se sabe quién está salvo y quién no está salvo. El juicio se divide en 3 partes. La primera parte antes de la segunda venida, la segunda parte después de la segunda venida, o sea en el milenio, y la tercera parte después del milenio. La primera parte se llama el juicio investigador. El juicio investigador es un juicio donde se leen los nombres de aquellas personas que profesaron servir a Dios. Ese es el juicio investigador. En ese juicio los nombres son leídos. Unos son quitados y otros son dejados. 1, 2. Cuando venga Jesucristo, Él se lleva a las personas, resucitarán las personas que fueron dejados sus nombres en los libros. Ahora, el juicio investigador se divide en 2 partes. Primeramente el juicio de los muertos y después el juicio de los vivos. Ese tema lo vamos a predicar más a fondo más adelante. Después de esto sigue el juicio milenial y después sigue el juicio ejecutivo. El juicio investigador es en beneficio, el primer juicio, de los seres celestiales y de los ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles tienen que saber, que darse cuenta por qué la persona va a estar, o sea, va a vivir eternamente y para siempre. 1000 años en el cielo y después el resto acá en la tierra ya restaurada. ¿Por qué? Es para beneficio de ellos, porque ellos no saben. Recuerda el tiempo de Abraham. Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. Ahora, importante, ¿sabía Dios que Abraham iba a hacerlo o no lo sabía? Claro que Dios sabía. O sea, Dios no necesitaba, no ocupaba de decirle a Abraham: sacrifícame a tu hijo, porque Dios sabía. Entonces, ¿por qué Dios lo hace? Porque los seres celestiales no lo sabían y habían visto a Abraham que había mentido y que había hecho cosas que no eran correctas. Entonces Dios tenía que demostrarle a ellos que Abraham era una persona correcta y que se había arrepentido y que estaba dispuesto hasta a sacrificar a su hijo.
era para beneficio de los ángeles. El juicio investigador es para beneficio de los ángeles y seres celestiales. El juicio milenial es para beneficio de los salvos. O sea que los salvos, cuando estén en el cielo, cuando estemos en el cielo, vamos a poder revisar los libros para ver por qué el que está, está, y por qué el que no está, no está. El juicio ejecutivo es para beneficio de los impíos. Cuando resuciten los impíos, ellos van a resucitar y van a morir la segunda muerte. Pero ellos van a saber que van a morir porque realmente no merecían la salvación. Apocalipsis capítulo 14. Eclesiastés capítulo 12 versículo 13 nos dice, Eclesiastés 12, 14 leo primero, hablando del juicio. Eclesiastés 12, 14, el último versículo que nos dice, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda obra encubierta, sea buena o sea mala, nos dice. O sea, traerá toda obra a juicio. Pero ¿qué dice el versículo anterior? Dice, el fin de todo discurso es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos. O sea, lo más importante, la finalidad del fin de todo discurso es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Qué es el todo del hombre? Temer a Dios, reverenciar a Dios y guardar sus mandamientos. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento, lo vemos en el Nuevo Testamento. Los mandamientos de Dios son importantes. Pero el mensaje de los tres ángeles también nos dice, diciendo a gran voz, Apocalipsis 14, 7, temed a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Quién fue el que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas? Si usted quiere saber quién lo hizo, usted va a Éxodo capítulo 20 versículo 8, y ahí nos dice, con respecto al sábado, acuérdate el día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el sábado es para el Señor tu Dios. Dice, no hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que hay ahí en ellas, y reposó el séptimo día. O sea, cuando nos habla de esas palabras en Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, nos está hablando también del sábado, porque Dios es el Señor de la creación. Cuando yo guardo el sábado, mi hermano y mi hermana, estoy diciéndole a Dios, tú eres mi creador. No estoy adorando las criaturas, sino que estoy adorando a Dios como creador. Lo mismo, cuando yo diezmo, yo le estoy diciendo a Dios, tú eres mi sustentador. Si no diezmo es porque Dios no es mi sustentador, pero cuando guardo el sábado también le estoy diciendo a Dios, tú eres mi creador. El segundo mensaje, mi hermano y hermana, nos dice otro ángel, le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad. ¿Quién es Babilonia? No tengo el tiempo para explicar ahora quién es Babilonia, pero esta iglesia que se levanta explica, predica sobre quién es Babilonia. Y dice, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. La fornicación son las falsas doctrinas. Babilonia, por tanto, lo vamos a explicar mejor, pero Babilonia, por tanto, son las iglesias que están predicando doctrinas falsas. Doctrinas como que los muertos están en el cielo, en el infierno, en cualquier lugar. Doctrinas como que la ley de Dios ya fue abolida. Doctrinas como que el rapto, Jesucristo viene en un rapto secretamente, cuando la Biblia dice que todo lo verá y viene de manera audible y visible. Cualquier iglesia que está predicando doctrinas falsas, usted puede estar en esta iglesia, mi querido hermano y mi querida hermana, podrá estar cantando, podrán estar leyendo la Biblia, hasta en los lugares donde hay brujería tienen la Biblia abierta, podrán leer la Biblia, podrán cantarle cantos al Señor supuestamente, podrán danzar en algunas iglesias, podrán poner manos y muchas cosas que parecen cosas religiosas, pero si están predicando doctrinas que no son las correctas, no es la iglesia de Dios. Por tanto, mi querido hermano, ya no me queda tiempo, quiero invitarlos a que usted estudie, a que usted analice, a que usted escudriñe, a que usted escuche, a que usted oiga cuál es la iglesia verdadera. ¿Estoy yo en la iglesia verdadera? Usted mismo lo puede ver. Ve a su alrededor, ve el comportamiento de las personas. Muchas personas están en la iglesia y el domingo son buenas personas, pero los demás días el mismo carácter, la misma vida, los mismos vicios, la misma música, la misma chatarra, los mismos gustos mundanos, las mismas novelas, todo lo mismo. O sea, ¿qué hay de cristianismo? Aparentemente, pero no. Y Dios lo está invitando hoy a que se pueda unir al pueblo de Dios en el tiempo del fin. La mies es poca y la mies es mucha y los obreros son pocos.
pocos obreros, pero Dios lo está llamando hoy, mi hermano y hermana, para que se una, para que tome una decisión, así como yo la tomé hace 15 años, y se una al pueblo de Dios. Recuerde, la iglesia adventista este último día, en todo lugar hay una iglesia adventista. Puede llegar, puede estudiar, puede visitarnos y puede sentarse con su Biblia y analizar qué es lo correcto en oración, para que Dios sea el que le pueda guiar. Que Dios les continúe bendiciendo. Nos vemos el próximo jueves, Dios mediante, por este mismo canal.